Es una bendición alabar al Señor y escuchar su palabra. Y hoy pues vamos a tocar el primer tema, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Este tema nos va a ayudar a gustar de algunos conceptos respecto al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y a los dones espirituales. ¿Sí? Les voy a pedir mucha atención y nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. Mateo 3, versículo 11, es nuestro versículo base, nuestro versículo de inicio, sobre el tema del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Voy rápido. Mateo 3, 11. Está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, es decir, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Juan el Bautista, él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esas son las palabras de Juan el Bautista. Vamos a empezar definiendo lo que es la palabra bautismo. Bautismo originalmente no es una palabra es una palabra griega que no tiene nada que ver con el lenguaje religioso, nada que ver. Es decir, la palabra bautismo no tiene nada que ver con ninguna religión. La palabra bautismo es una palabra griega que significa literalmente sumergir algo en un líquido. ¿Sí? Los griegos, cuando querían teñir una tela blanca, por ejemplo, a otro color, azul, púrpura, ellos bautizaban la tela, o sea, la sumergían totalmente para que totalmente fuera cambiada de color. Eso es bautizar. Y de ahí el apóstol Pablo toma esa palabra para ilustrar que somos sumergidos totalmente en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Somos bautizados, sumergidos. Cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos 1:8, Lucas 3:16, Juan 1:27 al 25, tienen el mismo pasaje que acabamos de leer, donde Jesús iba a bautizar por el Espíritu Santo. Y después llegamos al libro de los Hechos, si pueden seguir conmigo la lectura. Hechos 1, 4 y 5, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos totalmente con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay otra mención en el libro de los Hechos acerca del bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 11, Hechos 11:15, cuando Dios le muestra a Pedro que debe de ir a la casa de un hombre llamado Cornelio, que no era creyente, pero buscaba del Señor, Cornelio, y le da instrucciones para que vaya. Y cuando él llega, predica, Cornelio cree con todos los que estaban ahí, y luego viene el Espíritu Santo sobre ellos después de haber creído. Y vamos a leerlo, Hechos 11:15. Él empieza a narrar. Lo que acabo de decir está en Hechos 10. En Hechos 11, Pedro regresa a dar el reporte a Jerusalén de lo que había sucedido, ¿sí? Y les está explicando y dice, versículo 15, y cuando comencé a hablar, o sea, predicar el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿sí? Entonces dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo. Ahora bien, pónganme mucha atención. Hay una confusión, pónganme mucha atención. Es notorio que se ha venido acumulando a través de los años en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo.
vamos a ver en la Biblia cómo son dos cosas totalmente diferentes. Son dos eventos que no son sinónimos, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura con el Espíritu Santo. Ahí es donde precisamente radican las equivocaciones de muchas iglesias. Asumen de que es lo mismo. Ser bautizado y ser lleno no es lo mismo. Vamos a despejar esas dudas para ubicarnos bien y entender lo mejor posible, para que en su momento, con la explicación sobre los dones espirituales, el Señor sigue repartiendo de sus dones. Sí, los dones están vigentes, pero es importante saber lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿sí? Una pregunta importante surge aquí. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿En qué consiste el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo? Algunos han asumido, hermanos, que es el hablar en lenguas, pero es muchísimo más el concepto bíblico del bautismo con el Espíritu Santo que el solo el hecho de hablar en lenguas. Y eso es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, 1 Corintios 12:13, vaya buscándolo. 1 Corintios 12:13. Todo lo que vamos a buscar ahorita nos van a aclarar que son dos cosas totalmente diferentes. Pero ¿cuál es el propósito? ¿O en qué consiste? ¿Por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? En primer lugar, Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos enseña claramente que el bautismo con el Espíritu Santo inicia, o mejor dicho, es el que nos inicia, el que nos une con Cristo. El ser sumergidos totalmente en Cristo. Eso lo hace el bautismo con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu. Leámoslo. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Cuántos? Todos. ¿Ah? Vamos despacio. ¿Cuántos? Todos. Note que no estamos hablando de lenguas. Nótelo bien. Sígame con atención. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean de allá de Rancho Quemado, esclavos, libres, de Santa Bárbara, de Ciguatepeque. ¿Dónde está? Bueno. Y a todos, ¿a cuántos? A todos los que han creído, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos? Un mismo espíritu. Lo está viendo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esto nos está diciendo que todos los creyentes somos unidos a Cristo, al cuerpo de Cristo o a Cristo mismo, cuando creímos, cuando nos arrepentimos. Cuando una persona cree, en ese momento el Espíritu Santo lo sumerge en la sangre de Cristo, no le da una aspersión, si lo sumerge totalmente para que el bautismo sea total, lo sumerge totalmente en la gracia de Dios, lo bautiza, o sea, bajo la presencia de Dios. Yo entiendo que esto de repente no a todos les va a sonar familiar, es un poquito extraño. El concepto de bautismo del Espíritu Santo que hoy prevalece en muchas congregaciones, tipo carismático, similar a la nuestra, son conceptos que se generaron no hace más de 100 años, sí, pero la Biblia tiene muchísimos más años. El asunto es que al estudiar un poco más profundamente las Escrituras, nos damos cuenta que hay una diferencia muy grande en ese tipo de enseñanzas. Es una unión real la que el Espíritu hace cuando nos sumerge en Cristo. Una unión real al bautizarnos, el Espíritu que nos une a Cristo. De tal manera que nos sumerge y nos une de tal manera con Cristo que es inseparable la unión. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Romanos 8, 38, 39, nada nos separará del amor de Cristo. ¿Se recuerdan? Todo el capítulo de Romanos, ni la muerte,
Nada, ni lo profundo, ni lo alto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39 y el 35. Resumiendo un poquito el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Ahora vaya conmigo a Efesios 2:22. Efesios 2:22, la carta a los Efesios. Es otra referencia. Dice, ¿quién es Jesús? En quien nosotros también sois juntamente edificados para morada y habitación de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que convence de pecados. El Espíritu es el que nos lleva a arrepentimiento. Es el que nos bautizó en el perdón de Jesús. ¿Sí? Nos sumergió totalmente. Su misericordia, su gracia, etcétera, etcétera. E hizo de nosotros una morada, una habitación. Esa fue la obra del Espíritu Santo. Por eso es que todos tenemos en ese sentido del bautismo con el Espíritu Santo esa conexión con el Señor. En la comunidad de Galacia, en la región de Galacia, vaya buscando Gálatas, hay unas iglesias que Pablo había fundado. De pronto se encontró el apóstol Pablo con un problema en Gálatas. Vaya buscando Gálatas. Había unos cristianos en Galacia que estaban enseñando mal, estaban equivocados, se les faltaba información y Pablo los corrigió. Algunos estaban enseñando que el Espíritu Santo, que la salvación la recibía por medio de hacer méritos, de hacer buenas obras. Y Pablo los corrige y les dice en Gálatas 3:2 lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. Y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por el Espíritu Santo? Fíjense bien, ¿recibiste? Le está preguntando él. ¿El Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? El oír con fe, porque la fe viene por el oír, ¿sí? Cuando se ve el Evangelio y uno cree, nosotros creemos, en ese momento viene la conversión, el arrepentimiento, y el Espíritu Santo sumerge los añuelos cristianos. Es algo que tenemos que ir ajustando también. Nadie tiene todo el conocimiento, nadie. Vamos aprendiendo, ¿sí? Vamos por partes. Es común escuchar o ir a reuniones donde el predicador dice: ¿cuántos de ustedes no tienen el Espíritu Santo? De repente han estado en reuniones así, ¿verdad? Y esto lo hace como un sinónimo de hablar en lenguas. Entonces la gente casi, no sé. Pero ¿cuántos no hablan en lenguas? Entonces algunos levantan la mano, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a hacer literalmente. ¿Cuántos de ustedes hablan en lenguas? ¿Cuántos no hablan en lenguas? Ahí está. Pero eso no es lo más correcto bíblicamente. Se confunde los dones del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, y nos hace una sola ensalada ahí. ¿La llenura cuál es? ¿La llenura cuál es? Ya lo vamos a ir bien, vamos por partes. El bautismo del Espíritu Santo lo reciben todos aquellos que han creído, y lo reciben y son sumergidos en el momento mismo de la conversión. Voy despacito, vamos a demostrar con la Biblia. Hay un texto que precisamente es el que causa confusión, Hechos 19:1, para ver la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 1. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Aquí hay una pregunta: ¿de quién eran discípulos? Esos ciertos discípulos. Ahí los encontró Pablo, sí. Sigo leyendo. Y les dijo, versículo 2. Siga mucha atención a esta pregunta que les hace. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
En otras palabras, el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Me están siguiendo, ¿verdad? Voy despacio. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando se cree. Eso es lo que enseñaban los apóstoles, el apóstol Pablo. Recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis, y mire la respuesta insólita. Y ellos respondieron, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿de quiénes eran discípulos? Estos que estaban ahí. De Pablo. No. Que no se dicen los nombres ahí, no dicen los nombres. No habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído en Jesús. Vamos a ver de quién eran discípulos. Versículo 3. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Les vuelve a preguntar, o sumergidos, porque les está hablando del Espíritu Santo, si se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿en qué fueron sumergidos? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahí está. ¿De quién eran discípulos? De Juan el Bautista. Ve, vamos por partecitas. Que habíamos dicho esto al principio en Mateo: yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, viene uno atrás de mí que es mayor, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, él. Y ellos se fueron con Juan el Bautista, pero ya andaba Jesús ahí. Ellos no estaban convertidos en ese momento, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Está ahí en la Biblia, si no lo había leído. Sigo leyendo. 4, versículo 4. Estoy en Hechos 19. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, subraye que lo de creer, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. En otras palabras, iglesia, está predicando Pablo a los discípulos de Juan de Cristo. No habían recibido el Espíritu Santo porque no habían creído en Cristo. ¿Sí? Voy despacito, fíjense bien. Nada más tenían el bautismo de Juan. Síganme como va, que sí, con mucha atención. ¿Sí? Cuando oyeron esto, versículo 5, que era necesario creer en Cristo. Cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa? Que creyeron, porque Jesús les dijo: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, aquí habla del bautismo en agua, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, Pablo comienza a decirles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les hace la pregunta. O sea, fueron bautizados no en agua nada más, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Ahí está, lo acabamos de leer. Versículo 6. De aquí se genera la confusión. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, después de haber creído, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Después de qué? De haber creído. ¿Se fija cómo es? Inmediato. ¿Cree usted? Viene el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí se genera un problema porque el cristiano enfatiza las lenguas y no el haber creído, el haberse convertido, haber recibido el Espíritu Santo, y se subraya demasiado ya lo que viene siendo dones del Espíritu Santo, que es otro tema aparte de este. Aquí estamos hablando de la conversión en el Espíritu Santo y el sumergirlos en el perdón, en la gracia, en todas las bondades del Señor, la que tenemos todos aquí, ¿verdad? Y dice, y eran todos unos 12 hombres. Bien. Efesios 1:13. Un poco más claro así. Mira cómo el Espíritu Santo viene sobre nosotros después de haber creído. Efesios 1:13. Hablando de Cristo dice: en Él, o sea en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Estoy en Efesios 1:13.
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Es decir que todo creyente que se convierte a Cristo es bautizado por el Espíritu o con el Espíritu Santo, y lo sumerge en el perdón de Dios totalmente. Sí, no, usted no es medio perdonado, no es medio sumergido. Si usted no es una tela que la metieron solo por la mitad, ¿verdad? El tinte que usamos para los jeans, ¿verdad, hermano? Ustedes saben más de esas cosas. Mide 1 metro el jean y solo le metió hasta las rodillas. No creo, ¿verdad? El concepto bíblico del Espíritu Santo es muchísimo más que hablar en lenguas. Y no de manera parcial cuando nos sumerge el Espíritu. Cuando saca ya la tela del color amarillo, el jeans, ya pero allá dice que ya entraron con fe, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Sí, ese es un don del Espíritu Santo. Esa es otra exposición que les voy a dar dentro de unos días, esa parte. ¿Sí? Bueno, buena pregunta, hermano, buena pregunta, excelente. Propósitos del Espíritu Santo, para ir avanzando. Al ser bautizados con el Espíritu Santo, fíjense bien, bautismo por el Espíritu Santo, vamos a hacer, o el que creyera es unido a Cristo. Romanos 6:23 dice una verdad contundente: porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:23. Todos pecaron, ¿cuántos? Todos. Ahora, el propósito más importante del bautismo con el Espíritu Santo es, sin duda, el más importante, es el de unir de manera total al pecador con Cristo. No cabe duda para mí en eso. La única manera en la que el pecador puede ser perdonado es aceptando la muerte sustitutoria o en el lugar que nosotros merecíamos. Por lo que dice Romanos 6:23 y 3:23. Romanos 6:3. El bautismo en agua. Ahora, el bautismo en agua es posterior a la confesión. El que creyere fuese bautizado. Cuando se cree, el Espíritu Santo lo sumerge en Cristo, lo llena de Cristo, no deja nada, le cambia la vida. ¿Todos estamos aquí en Cristo? Yo sí, amén. Es una diferente criatura usted ahora. El bautismo en agua es solamente un simbolismo de la obra que Cristo hizo por todos aquellos que habrían de creer. Y Pablo utiliza en Romanos 6:3 esta simbología del bautismo. Síganme con mucha atención. Romanos 6:3. ¿O no sabéis, o no saben ustedes, que todos los que hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo Jesús, ¿quién nos sumergió? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. Pablo dice, utiliza el verbo saber en un sentido contrario. O no sabéis, parece que los romanos no sabían. Es probable que aquí haya alguno que no sepa, ¿verdad? Es probable, sí. Que no sabe que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, o hemos hecho algo semejante a lo que Cristo vivió. ¿En qué sentido? Cristo fue muerto, lo sepultaron, pero no se quedó en la tumba, resucitó. De manera simbólica, un cristiano cuando se convierte está muerto en pecado. El muerto se entierra por medio de la simbología del bautismo, pero medio se entierra o se entierra totalmente el muerto. Se entierra totalmente. Bautizar, ¿qué significa? Dijimos al principio, sumergir totalmente, de manera que la aspersión no tiene sentido. Aspersión es aquí, o no sé. Tiene que ser sumergido totalmente, ¿sí?
Usted se convirtió, el Espíritu Santo lo bautizó, o el Señor le bautizó con el Espíritu Santo, y eso nos unió a Cristo. Después de haber creído, de ser sellado con el Espíritu Santo, usted fue a las aguas del bautismo, que eso es lo que vamos a hacer dentro de poco tiempo. Vamos a ir preparando esas cosas. Bautismos en agua, ¿sí? Vamos a ir viendo el tema del bautismo en agua más adelante. Tomamos al muerto. Tomamos al muerto, ¿sí? El muerto se entierra, ¿verdad? Entonces, tomamos al muerto y lo enterramos. Lo sumergimos en agua, no a la mitad, no. Un día miré a un señor ahí que lo estaban bautizando, se trompezó y se echó el clavado, él solito se bautizó. No le dio chance de que lo bautizara usted, mi hermano. Él se bautizó solo. Tomamos al muerto y lo sumergimos, pero no lo dejamos ahí, ¿verdad? No. Entonces, al levantarlo, cuando lo estamos sumergiendo, estamos simbolizando que se está enterrando el muerto al pecado y se levanta la nueva criatura. Al levantarlo del bautismo, estamos simbolizando resurrección. Vamos a leerlo de nuevo, en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, no se quedó en la tumba, por la gloria del Padre, así también nosotros, al ser levantados, a partir del bautismo en adelante, andemos ¿en qué? En vida nueva. Amén. Ese es el propósito, digamos, principal del bautismo con el Espíritu Santo, para unirnos a Cristo, ¿sí? En segundo lugar, tenemos pues el segundo propósito, es el hacer de nosotros, por medio del bautismo del Espíritu Santo, hacer de nosotros una habitación para Dios, ¿sí? Un templo donde habitar. Primera de Corintios 3:16, Pablo lo dice con claridad. Primera de Corintios 3:16. Sí. No sabéis, no sabían, otra vez esa palabra, no sabéis que sois templo de Dios. Otra vez la pregunta. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En nosotros. Morar viene de una palabra que significa habitar de manera constante. O sea, siempre, en un solo lugar, sin irse, sin cambiarse. ¿Quién vive ahora dentro de nosotros, hermanos? ¿Qué somos para Dios? Somos un templo vivo. Y Dios quiere este templo, ¿cómo lo quiere? Limpio. Porque Él vive aquí. ¿Sí? Él vive aquí, vive allí. Mire, si tenemos conciencia de esto que acabamos de leer en la Biblia, vamos a dejar de hacer conductas como esta. Ahí tenemos un hombre cuidándose de que la esposa no lo vea, no la vea. La esposa cuidándose de que el marido no lo vea. Los hijos cuidándose de los padres. El empleado del patrón. Algunos hermanos se cuidan de que el pastor no los vea. Es más, ni siquiera tenemos que ver a ningún lado. Él está aquí, adentro. El Espíritu está dentro de nosotros, hermano. En el Antiguo Testamento Dios moraba en un tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El tabernáculo de Moisés en el desierto. Y ahí habitaba Dios. Nada más estaba confinado ahí. Después habitó en un templo terrenal, un templo construido como el templo de Salomón. Se recuerdan, ¿verdad? Pero desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy sucede algo extraordinario, algo hermoso. Dios decide morar en el corazón, en el cuerpo de todos aquellos que creyeron en Él. Es algo maravilloso, inexplicable. ¿Cómo es posible que el creador del universo viva dentro de la hermana Ligia, dentro de la hermana María? Ningún dios de la mitología, ni griega, ni india, promete vivir dentro. Ninguno vive dentro de los corazones como lo hace el Dios
el que nosotros adoramos, el creador del universo. Solo esta verdad es tan poderosa para que nosotros caminemos sin andarnos escondiendo, porque Él está dentro de nosotros. Y nos alejamos más del pecado cada día, porque habita dentro de nosotros. Ya no está confinado a un lugar. A veces decimos, ¿a dónde va, vecino? Voy a ir a la iglesia, a orar a Dios, a buscar a Dios. Bueno, se entiende, ¿verdad? En el español se entiende, pero la terminología no es exacta. Porque a Dios se le puede orar como dijo Jesús. Le dijo la samaritana, habrán días que ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar en el corazón de nosotros. ¿Sí? Cuando usted dice, voy a ir a la iglesia, ya que va a la iglesia, le dice la gente que piensa así bien, ya que va a la iglesia usted, hermano, si usted ni cambia, mira, usted, hermana, solo preguntar, va. El enemigo nos ataca, ¿sí? Y pensamos que el Espíritu del Señor o buscar del Señor es únicamente en la iglesia. Acabamos de aprender que el Espíritu de Dios, al morar en nosotros, está dentro de nosotros. Entonces usted ya no necesita estar escondiendo el celular de su esposo, de su esposa. Si ya no necesita estarle juzgando, si quiere juzgarle ya es decisión suya, ¿va? Juzgarle ahí a ver qué le encuentra al cónyuge. Usted no necesita ocultarse, porque por más que usted se oculte, por más que usted crea que se está saliendo con la suya, el Espíritu está dentro de usted y todo sabe lo que está pasando. Todo lo que está pasando, su mente, cuando usted va a hacer algo, que primero lo pensó. ¿Sí? Voy a hacer esta casa. Usted viene de años quizás pensando cómo lo va a hacer. Voy a ir ahorrando el dinero, voy a ir planificando, voy a trabajar, voy a ahorrar. Y es un buen proyecto, ¿verdad? Muy, muy buen proyecto. Qué bueno, felicidades. Y cuando se va a ver con el chavo, que no es el suyo, o con la chava, que no es la suya, también lo piensa, lo planifica. Cuando usted ya está en Cristo y ha recibido esta unción del Espíritu, ya tiene el Espíritu de Dios morando en usted, por más que se esconda, por más que planifique, por más que crea que se está saliendo con la suya, créalo, se va a salir con la suya de repente, porque Dios va a permitir. Hágalo, haga lo que quiera hacer, hágalo, está bien. Por más que esconda las cosas, salen a la luz un día y somos abochornados, pero no para quedar tirados en el suelo. No, en Cristo no es así. Adoramos al Señor, hasta en la cama, cuando estamos en el taxi, en la moto. Yo voy a veces ahí cantando, loco ese. Ahí voy cantando, alabanza. Voy cantándole al Señor, voy adorando al Señor. Todo esto cuando el Espíritu Santo nos unió y nos trajo a Cristo. Amén. En tercer lugar, que Dios por el bautismo del Espíritu Santo con el Espíritu Santo también tiene el propósito de unirnos a todos los que hemos creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús aquí? Amén. Aquí no de repente todos al 100%, vaya. Estamos en proceso de conversión, pero vamos a dejarlo así, lo vamos a dejar así. Aquí somos un grupo de creyentes reunidos en una iglesia local que se llama Iglesia Mirrick. Lo dije bien, ¿verdad? Mirrick. Sí, allá en el Chimbo hay un loco allá que está haciendo otra cosa. Pero hay muchos cristianos reunidos a esta hora, no solo en esta casa, en un templo, en todo este país. Hay gente reunida en este momento, en todo el país, en toda Centroamérica. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando creemos, también somos unidos los unos a los otros en un solo cuerpo. Iglesias unidas, algo así, ¿verdad? Es decir, todos nacidos de nuevo estamos unidos por el Espíritu, y en el Espíritu, cuando fuimos bautizados y sumergidos, somos unidos en un solo cuerpo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Efesios, versículo 12. Otra verdad profunda sobre el concepto bíblico
del bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver. Efesios 2:12. Dice así. En aquel tiempo, estabais sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo? Yo estaba sin Cristo. Todos. Alejados de la ciudadanía, ¿de quién? De Israel, del pueblo elegido, ¿sí? Y ajenos a los pactos de la promesa que Dios le había dado a Israel, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste vida estábamos. Versículo 13. Pero ahora, subráyelo, pero ahora ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, yo, usted, ella, habéis sido hechos cercanos de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo, ¿sí? Cercanos. La palabra cercanos habla de adheridos, de una manera profunda e inseparable. Eso quiere decir en el original esa palabra ahí. Por la sangre de Cristo. Amén. Por la sangre de Cristo. Porque Él, 14, porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Cuando somos bautizados en uno solo, ¿sí? Unidos unos con otros. O esta iglesia es diferente a la que está en el Chimbo. No es lo mismo. Derribando la pared intermedia de separación. Ahí está. Aboliendo en su carne, versículo 15. En su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos, o sea, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. ¿Cuántos? Uno solo. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar otra vez, volver a unir con Dios a ambos, judíos o no judíos, que han creído o que creerán, en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Por eso, hermanos, la insistencia continua de dejar la contienda, el pleito, el sarcasmo, la descalificación, el menosprecio hacia otros cristianos o hacia otro mundano. Si otro lo menosprecia, usted no lo haga. Porque quien menosprecia a otro, clavado con la misma sangre de Cristo, está agrediéndose a sí mismo y está agrediendo a Cristo mismo. Mire, eso es algo que vamos asimilando al correr de los años. ¿Se acuerda cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos? ¿Sí? Y Jesús le sale al encuentro y le dice, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? La respuesta era obvia, ¿no? ¿Y qué? Dice Pablo, yo voy detrás de esos fanáticos. No, porque Jesús ahí está diciendo que el que le hace algo a uno de sus hijos, que ha sido lavado, perdonado, bautizado, unido con el mismo Espíritu, se lo hacen a él. Por eso, hermanos, cierren sus páginas si no las puede controlar. Cierre su Facebook. Deje de hablar, deje de calumniar, deje de agredir, deje de golpear, porque nos estamos dando todos contra todos, y eso es lamentable. Eso es una ignorancia total de lo que el Espíritu Santo hizo al injertarnos y hacernos partes de un solo cuerpo, porque las enemistades, dice aquí, fueron quitadas y la paz nos reconcilió, dice el versículo 16, matando en ella las enemistades, y vino, dice el versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, esos somos nosotros, y a los que estaban cerca, esos eran los judíos, porque por medio de él, o sea de Jesús, por medio de él, fíjese bien, leia bien, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Que el Espíritu Santo les dé revelación de esta verdad. Ese es el Espíritu que les habla el día de hoy.
un bautista, un pentecostal, un presbiteriano, un carismático, un metodista, cualquier denominación cristiana que profese, quien sea, que haya creído en Cristo, que haya sido lavado con la sangre de Cristo, que haya sido sumergido con el Espíritu Santo en el perdón de Dios, es parte de Cristo, es parte de nosotros, y cualquiera de ellos tiene acceso para entrar directamente al Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Lo estamos aprendiendo hoy, que nos bautizó en uno, acabamos de leer, y nos unió a Cristo y nos unió a uno con nosotros. Mire, esta es una verdad, mi hermano, esta es una verdad. Venimos del mundo, ¿sí? Del pleito a flor de piel, todo el tiempo, con el ánimo de ofender y de desquitarnos, todo el tiempo, con el ánimo de avergonzar a otro. Lo traemos en la naturaleza, pero cuando nos convertimos a Cristo, esta que acabamos de leer y otras verdades deben de asimilarse. Es como lo que comemos. Sí, usted se come un plato de frutas, ahí está literal, se lo está comiendo manzanas. ¿Qué le gusta a usted, hermana? ¿Ah? Manzana, fresa. Y la está saboreando, ¿verdad? Ya me dio hambre. Y esa fruta se hace parte de su cuerpo, ¿sí? Así es la palabra de Dios. Sí, ahorita ustedes están comiendo un día tiene que llegar a ser parte de nosotros esta palabra. El entender estas cosas que estamos aprendiendo hoy nos va a llevar a algo tremendo, mis hermanos, que a la vez es poderoso, ¿sí? A dejar de pelearnos, de discutir. A veces recibo cosas, a mí me mandan mensajes, de todo me han dicho, a mí me lo han dicho. A ver, pero cuando, mire, usted dijo una cosa ahí en el video que le vi ahí, usted se equivocó. Ah, bueno, está bien, ¿me quiere corregir o quiere pelear? No, usted es un hereje, las 20 plagas de Egipto. No, pero ahí nomás lo bloqueo. Yo no voy a discutir, vamos a platicar, que es diferente. Si yo le pregunto a ese cristiano que Dios es su Salvador, me va a decir que sí. ¿Cree que fue lavado con la sangre de Cristo? Me va a decir que sí. Entonces resulta que somos hermanos. Solo que a veces se nos olvida. Están bien callados ustedes. Yo les dije que era un bistec grande. Y ojalá no se les atragante. Se quedan así como que ahí no estoy entendiendo. Sigo leyendo. Tenemos entrada por un mismo antídoto al Padre. Así que, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 19, así, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es su fundamento? Cristo, le van a decir todos, ¿sí o no? Eso le van a decir. Versículo 21. En quien todo el edificio, ¿quién es Jesús? Todo el edificio, ¿quién es el edificio? ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿En quién? Todo el edificio, vuelvo a repetir, ¿en quién? Todo el edificio, bien coordinado. ¿Qué quiere decir eso, coordinado? Vamos a ver. Todo es un solo. Sí. A veces hay fallos, ¿verdad? En el púlpito hay fallos, claro que sí. Sí. Hay una llamada, ¿verdad, hermano? A mí. Tres. Ah, bueno. Hay errorcitos, ¿verdad? Cosas que pasan. El audio está malo, se arruinó el parlante. La hermana llegó tarde. La hermana María, démele una energía ahorita, algo para que se me despierte. Siempre hay cosas en el púlpito, siempre hay cosas en la iglesia. Despiértenmela. O a veces en el medio se dan cosas, ¿verdad? Decimos cosas que no van acorde a lo que estamos haciendo. Pasa esas cosas, normal. Cuando un cristiano no camina en estas verdades que acabamos de leer, no coordina tampoco con otros. Está desfasado. Pero no hay perfección. No, claro. Somos perfeccionados. Es un solo cuerpo. Y cuando el enemigo ataca, o vamos a verlo así, una bacteria. Aquí tenemos un doctor.
Cuando hay una enfermedad que ataca al cuerpo, una sola que ataca al cuerpo, estoy usando una metáfora, y entra algo extraño al cuerpo, entra algo extraño, o hay algo extraño ahí en ese cuerpo, y todos aceptan eso extraño, ¿qué pasa con el cuerpo? Muere, no hay defensas, ¿sí? Y la defensa se vuelve contra el mismo cuerpo, y de eso muere una persona. Contrario a lo que cuando entra una infección, una bacteria, sí, ¿verdad? Sí funciona el cuerpo. El mismo sistema rechaza la bacteria, sí, porque somos naturalmente nos curamos, ¿verdad? De algunas maneras. Yo no soy doctor, no puedo explicar mucho eso. No podemos permitir toda clase de enfermedades en el cuerpo de Cristo. No podemos ni debemos tampoco intentar inyectar cosas que no están en la Biblia, porque entonces no estamos bien coordinados. Una vez Jesús sanó a un hombre que tenía una mano tullida, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que tenía paralizada su mano, si no le funcionaba, no la usaba. Ahí ese cuerpo físico padecía de algo. Cuando uno de nosotros entra en esas situaciones que algo no coordina, pues no coordina con el cuerpo y no camina con el cuerpo. En una congregación del tamaño que sea, como esta, donde hay pleitos, envidias, unos con otros, todos contra todos, no camina bien esa iglesia, no va a caminar. Sufre mucho esa iglesia. ¿Por qué? Porque se atacan entre ellos mismos, ¿sí? Si están enfermos de algo, si hay algo que está contaminando la iglesia, contamina y poco a poco va absorbiendo a los demás. ¿Sí? Retomo el pasaje. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en Cristo. El que no crece se estanca. Y agua estancada, ¿qué cría? Zancudos, bubuchas. ¿Se acuerdan de las bubuchas? Yo me acuerdo. El chikungunya, el dengue, dengán. Ahí ando las vacunas, me dijo la hermana. Ya es. El agua estancada, ¿cómo se pone el agua estancada? Se pudre. Se pone un olor feo, un color feo. Algo está pasando en el cristiano que se estanca. Algo le está pasando a ese hombre o a esa mujer. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O la habitación de Dios, porque Dios es Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son inseparables. No se pueden soltar uno del otro. Ahí viven, pero son uno y están en usted. Por esa razón, hermanos, es imposible que exista un creyente verdadero que no haya recibido el bautismo por el Espíritu Santo. No existe. Todos fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego, de tal manera que nos transformamos. Dios nos perdonó. Sí, por consiguiente, todos los nacidos de nuevo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo estamos unidos con Cristo, somos su habitación y estamos unidos todos en un mismo espíritu. La iglesia que sea que diga que Cristo está a la cabeza es iglesia hermana. Amén.